Víctor Villanueva. Desde hace semanas está tomando algunos cuerpos de noticias el tema relacionado al metro de Santo Domingo, la situación de los empleados, las circunstancias que han llevado a un deterioro marcado de este sistema de transporte. Y yo quiero llamar a la reflexión a las autoridades porque en realidad esto es seguir jugando con uno de los mecanismos más sensibles que tiene la clase desposeída para hacer su día a día, trasladarse de un punto a otro. Miren, República Dominicana es una de las islas del Caribe que primero tuvo sistema ferroviario en toda la región. Nosotros iniciamos el siglo XIX con un sistema envidiable de ferrocarriles, impulsado esencialmente por capitales estadounidenses, europeos, con el tema relacionado a los ingenios de caña de azúcar. Nosotros fuimos una potencia a nivel global de la producción de azúcar. Estábamos en primer lugar por varios años. Y si hubiese seguido esa tendencia, si Estados Unidos no hubiese entendido que iba a ser un problema tener una especie de Qatar en el Caribe con capacidad independiente económica a ellos, obviamente que eso hubiese sido una gran industria para la República Dominicana. Y desde esa experiencia que se llevó de paso nuestro potencial en términos de producción de azúcar, también se llevó de paso el desarrollo de la infraestructura ferroviaria que se tiene en el país. Luego pasaron más de 100 años para que en el gobierno de el PLD con el presidente Leonel Fernández se asumiera esta modalidad de transporte de metro, de tren urbano, que es una modalidad que está en la mayoría de las ciudades desarrolladas del mundo. Es un mecanismo, cuando usted ve el metro de Manhattan, de Washington, no sé, de Madrid, de París, son infraestructuras de más de 100 años. Son infraestructuras que dan un servicio a toda la población sin clase social y que este servicio es necesario por distintas razones. Lo primero es que acerca comunidades periféricas a las metrópolis. Lo segundo es que viabiliza movilizarse en la misma metrópolis, combatiendo la congestión vehicular, la contaminación, el costo de la misma. Pero a la vez hay una variante agregada que es que mantiene en dinámica de movilidad personal a todos los que utilizan el sistema de transporte público. Es decir, la gente se mantiene en movimiento y eso repercute y se ha medido inclusive cómo influye hasta en la salud de las propias personas que entre el interín por día camina 2, 3, 4, 5 kilómetros en lo que utiliza todo el sistema de movilidad de transporte. La otra cuestión es que el transporte ferroviario, el transporte de tren urbano o metros no son netamente suficientes si no tiene un sistema de autobuses que adicionalmente se complemente estas rutas y haga viable a que las personas vayan a puntos específicos utilizando como ramal matriz lo que es el metro como tal. Pero aquí, cuando se construyó la primera línea, que fue todo un hito, fue un antes y un después para el transporte urbano de la República Dominicana, se hizo una planificación de 8 líneas de metro. Y lamentablemente el gobierno pasado aparentemente entendió que eso era un emblema solo de Leonel Fernández. Y la extensión de la segunda línea que se dejó a 4 estaciones después del puente de la 17, el río Sama, aquí el gobierno anterior duró prácticamente 8 años por inaugurar 4 paradas. Yo recuerdo los ingentes esfuerzos que hizo el fenecido alcalde Juan de los Santos, que en su propio gobierno, con la propia influencia que tenía sobre Danilo Medina, tenía que ir insistentemente a que le terminaran la bendita 4 paradas. Primero le acortaron
la ruta del metro que terminaba en San Isidro. Y segundo, las 4 paradas que dejaron prácticamente a escala de habilitación, más de un 80% construidas, pues pasaron 8 años de gobierno para inaugurar 4 paradas. Y para terminarla más bien, porque ni siquiera faltaba gran cosa. Y esto llevó a que el gobierno anterior se haya empecinado en un país, en una ciudad plenamente de planicie prácticamente, a hacer un teleférico para acercar otras comunidades en términos de generar su propia huella en lo que es la identidad de Danilo, en lo que es el transporte masivo teleférico. Bueno, ya está hecho, está ahí, de alguna manera, pro y contra, como usted quiera, pero al final y al cabo, 8 años, 4 paradas y un teleférico. En lugar de haber invertido en la expansión de la segunda línea y tal vez haber iniciado la tercera línea del metro. Pero bueno, llega este gobierno y ha asumido con mayor ahínco que el gobierno anterior de Danilo Medina el tema de la extensión 2C del metro de los Alcarrizos. San Isidro sigue en el olvido y toma también el tema relacionado del teleférico en los Alcarrizos, más un monorriel en la ciudad de Santiago, donde tiene sus orígenes familiares el presidente Luis Abinader. Desde ahí, por igual, sigue siendo deprimente lo que sale en las noticias en términos de cómo se está la calidad de la construcción de lo que se está haciendo con la línea 12 del metro. Primero eso iba soterrado, luego lo hacen de manera aérea para hacerlo más rápido, pero entonces se chocan con el tema de las expropiaciones, la cantidad de empresas, industrias, porque eso se había medido de que por arriba no había forma de hacer eso, sino por abajo. Y ahí están las gráficas, los puntos de construcción inundados, arrabalizados, y un sinnúmero de cosas, otros abandonados, otros tramos paralizados. Es decir, ha sido tortuosa la construcción de la línea 12 del metro y es muy probable que tampoco este gobierno pueda dejarla operando. No digo yo que hagan una pantomima para inaugurarlo, pero sí no la podrán dejar operando por el rigor y las certificaciones que esto tiene que tienen que atravesar antes de subir un pasajero ahí. Pero resulta que no es solo que ha quedado de lado la construcción, la expansión del metro de Santo Domingo, sino que el mantenimiento, la calidad de servicios, las auditorías de los procedimientos, el trato de los empleados ha sido realmente la gran hecatombe que ha significado en términos de la gestión de este sistema de transporte que está ahí y que si bien no tienen ímpetu, capacidad o creencia de que la expansión de ese sistema de transporte es un beneficio para las colectividades, tienen que entender que por lo menos es meritorio dejarlo funcionando, que eso funcione bien, pero ahí hay un sinnúmero de transgresiones y violaciones a los procedimientos de las operaciones y que ahora se suma el dramatismo de lo que es el trato a los empleados, los que están verdaderamente capacitados para eso. Yo he quedado muy sorprendido cómo la prensa, cómo los medios de comunicación le han dado de lado al hecho inédito de que esos empleados, con razones protegidas por las normas y los principios del derecho laboral, aun sea del sector público, cómo han sido vilipendiados por una actitud literal en términos de que aparentemente ser un Hitler lo que hay ahí, porque supera a Trujillo. Un señor que a empleados que estaban en derecho de protestas, que habían dado compás de espera, que habían dado actitud de diálogo, de que les resolvieran, le atendieran cuestiones mínimas
No eran, y de hecho la mayoría de los señalamientos y reclamos de esos empleados eran en cuestiones operacionales, de las garantías de las operaciones del propio metro. Ahí usted no ha escuchado reivindicaciones prácticamente de que de aumento de salario, nada de eso, no. Son reivindicaciones de la calidad de la gestión del metro de Santo Domingo. Han sumido eso a una tentativa en contra de todo el usuario que usa ese sistema de transporte. Y entonces encima, con la práctica tenebrosa, la práctica temeraria del director del metro de Santo Domingo, y yo no sé de quién asistente que hay ahí también, de inclusive cuando protestaron la primera vez, de haberle instruido a la Fiscalía del Distrito Nacional que lo acusaban de terrorismo a esos empleados que estaban haciendo señalamientos con relación a los procedimientos de las operaciones del sistema, que no había garantía en nada, estaban descuidándolo todo. Y eso que él lo tipificó de que es terrorista, yo creo que él se estaba viendo era en el propio espejo, porque no hay un Osama Bin Laden más grande que el que está dirigiendo ese sistema de transporte. Y ahora entonces, a todos los que protestaron reclamando los temas relacionados a las operaciones del metro, vienen y lo cancelan. Y aquí no ha pasado nada. La prensa amordazada, a fuerte de contrato de publicidad, y ahí hay un cúmulo de empleados que están siendo transgredidos en sus derechos. Ahí hay un conjunto de usuarios que corren riesgo con cada tren, con cada kilómetro que se mueve un metro de eso. Y aquí no está pasando nada. Esto es un caso así aislado de que están cancelando esos empleados por derecho a protesta en señalamiento a la seguridad del sistema de transporte, que es especializado. Y eso no pasa nada. Pero sin embargo, la gente, los ciudadanos con retrasos, con problemas, con largas filas, con la inseguridad de que no sabe qué le van a pasar, con un pseudo operador que suma el tren porque están improvisando hasta con eso, y que no saben si va a lograr a frenar, o como pasó hace unos días que un operador improvisado de eso violó una luz dentro del túnel y disparó todas las alarmas y se trancó el sistema entero por protección. Y aquí eso pasa sin pena ni gloria, y mientras la población, en la incapacidad de la administración, pone ahí su desazón, su tiempo, el mal rato, la incomodidad y el riesgo. Entonces yo le pido al presidente Abinader, así como él ha ido a la policía, yo dije hace unas semanas, que también incluya, tal vez el día martes puede ser un buen día, a que visite el metro, a que el presidente vaya al metro y resuelva eso. Como él es percibido que tiene buenas intenciones, que la muestre ahí, porque el sistema de transporte del metro de Santo Domingo mueve más de 10 millones de dominicanos sistemáticamente. Entonces, presidente, vaya al metro también. No igual con la efectividad de la policía, pero sí haga algo aquí, porque aparentemente ni siquiera lo que estaba bien han podido mantenerlo funcionando, y desde otro ángulo es necesario que la gente, el pueblo, por lo menos sus grandes conquistas, lo que son sus mecanismos para poder subsistir en sus trabajos y sus responsabilidades, no les sean quitados de plano por la incapacidad, la improvisación y sobre todo por la tosudez de quien a usted aún mantiene en esa posición dirigiendo el metro de Santo Domingo.